Muchos pierden la vida en Cristo que podría ser suya. No la encuentran porque no la buscan, y no la buscan porque creen tenerla. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, esa es una advertencia seria. Hay personas que pueden estar cerca de la iglesia, conocer el lenguaje cristiano, haber escuchado la Biblia durante años y aún así no haber experimentado la nueva vida que solo Cristo puede dar. Existen muchas ventajas para las personas que han crecido en la iglesia, pero hay un aspecto que puede ser una desventaja. Una inoculación funciona cuando se introduce una pequeña cantidad de una enfermedad en el cuerpo humano, de modo que el cuerpo se vuelve resistente a la enfermedad. De la misma forma, un poco de religión introducida en la infancia puede hacer que una persona se vuelva resistente a la realidad. La persona puede llegar a pensar, bueno, yo sé ya todo lo que hay que saber sobre esto, cuando en verdad no ha experimentado la realidad de la nueva vida en Jesucristo y termina desarrollando una resistencia. Pienso que para muchos padres o incluso abuelos que nos escuchan hoy, esto puede ser un llamado de atención sobre cómo interactuamos y tratamos a nuestros hijos y nietos. A menudo me encuentro diciéndole a los padres de hoy, oye, si tu hijo o tu hija muestran señales de resistencia a Dios, por favor, no le digas que es un cristiano. Como padres, queremos pensarlo mejor, pero si sigues diciéndole a tu hijo que aún no conoce al Señor, que es cristiano, estás haciendo lo peor que podrías hacer por él. Lo que ese niño va a concluir es que aunque no ha experimentado ningún cambio, si su padre le dice que es cristiano, entonces debe serlo, aunque no vea evidencias de eso en su vida. No lo hagas. Llama a tu hijo o a tu hija a buscar aquello que aún no ha experimentado y comience a hablarle de lo que tú has vivido, de lo que tú has experimentado, de manera que puedas empezar a dirigirlo en la dirección correcta. Eso es muy importante, especialmente para quienes crecieron en un ambiente cristiano. No debemos asumir que alguien ha nacido de nuevo simplemente porque ha estado cerca de las cosas de Dios. La pregunta no es solo si conocemos información bíblica, sino si la vida de Dios ha sido plantada en nuestra alma, en nuestro corazón. Hoy continuamos nuestra serie Regeneración, cómo Cristo cambia tu alma, con un mensaje titulado 6 marcas distintivas de un cristiano genuino. Vamos a considerar este tema desde la primera carta de Juan, capítulo 5. Así que abre tu Biblia y acompáñanos mientras escuchamos esta enseñanza. Aquí está el pastor Colin. Veamos un breve resumen de lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora. Hemos visto que la regeneración es un evento, no un proceso. Eso es muy importante entenderlo. El nuevo nacimiento es algo que debe suceder si vas a ser cristiano y que ha sucedido ya si eres cristiano. Pedro les dice a los creyentes cristianos en 1 de Pedro 1:23, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La regeneración es completa en la conversión, no es un proceso, es un evento. Y así como un bebé sano nace con todo lo necesario para la vida y el crecimiento, así también cuando una persona nace de nuevo, regenerada por el Espíritu de Dios, esa persona tiene todo lo que necesita para la vida y el crecimiento como creyente cristiano. Luego hemos estado aprendiendo que esta regeneración, la nueva vida que Dios da, es lo que hace posible la santificación o el crecimiento en la vida cristiana. Para crecer tienes que estar vivo. Sin embargo, la vida que viene de lo alto, la vida que Dios da, es lo que hace posible el crecimiento como cristiano. Si no estás vivo como cristiano, no has sido regenerado y no puedes crecer. Lo que está muerto no crece. Pero donde hay vida, habrá crecimiento. Eso está garantizado. Así que estamos aprendiendo que ser cristiano es algo más que creencias, comportamientos y relaciones. Mucha gente cree que los cristianos simplemente creen ciertas cosas, se comportan de cierta manera
y mantienen ciertas relaciones dentro del cuerpo de Cristo, que forman parte de una comunidad diferente, y en parte es así, pero lo que estamos diciendo a partir de la Biblia es que todo eso es cierto, pero que también hay algo más en ser cristiano. Detrás de las creencias, el comportamiento y las relaciones hay un elemento sobrenatural. Un hombre con el encantador nombre de Henry Scougal, me encanta pronunciar su nombre, tenía una frase maravillosa. Él decía, es la vida de Dios en el alma de un hombre o una mujer. Eso es ser cristiano, es la vida de Dios en tu alma, y esto va más allá de creencias, comportamientos y relaciones. Y de esta manera llegamos a lo que es la pregunta más importante. ¿Ha ocurrido este milagro de la gracia de Dios en tu alma? No puedo pensar en una pregunta más importante que esa en este momento. ¿Has sido regenerado por el Espíritu de Dios? ¿Has nacido de nuevo? Hoy quiero hacer esta pregunta de la manera más directa posible y no me disculpo. Quiero plantearla así porque necesitas responder con claridad. Necesitas saber si has sido regenerado para poder responderle al diablo cuando te diga, eres la más inútil y patética excusa de cristiano que ha existido jamás. Si eres creyente, sabes que Él te lo dice de vez en cuando y necesitas saber que has sido regenerado para poder responderle. Pero si no has sido regenerado, también necesitas saberlo para poder dar el único paso posible, porque nada sería más trágico que pasar toda tu vida pensando que eres cristiano cuando en realidad no lo eres. Mira, muchos pierden la vida en Cristo que podría ser suya y no la encuentran porque no la buscan y no la buscan porque creen que ya la tienen. Y el poder de Satanás radica en crear confusión. Esa es su estrategia principal. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Si eres cristiano, su estrategia será tratar de hacerte creer que no lo eres. Pero si no lo eres, su estrategia será hacerte pensar que sí lo eres. Pablo dijo en una ocasión, no ignoramos sus acechanzas. Así que no me disculpo por hacer hoy esta pregunta de la manera más directa posible. ¿Has nacido tú de nuevo? ¿Has sido regenerado? Porque sea cual sea la respuesta de esta pregunta, necesitas conocerla con toda claridad. Y esto nos lleva entonces a este punto. ¿Cómo puedo saber si he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo responder a esta pregunta tan importante? Por eso acudimos a esta primera carta del apóstol Juan, porque en esta breve carta el apóstol Juan nos da 6 marcas distintivas de un cristiano auténtico. Comenzamos a verlas la vez pasada y hoy vamos a continuar revisando las restantes. Pero antes, déjame darte algunas indicaciones sobre cómo debes escucharlas. Estoy dando la aplicación al inicio del mensaje en lugar de al final porque quiero que sepas cómo escuchar estas marcas distintivas que están en la palabra de Dios. Al escuchar esto, al procesarlo en tu mente, vas a decir una de 2 cosas. Dirás, esta es la vida que Dios me ha dado y querrás darle gracias. Entonces el resultado del mensaje de hoy para ti será gozo, gratitud y alabanza. Espero que esa sea la dirección para muchos de ustedes. Pero puede que otros, al escuchar estas marcas distintivas, digan, yo no tengo esa vida. Me considero una buena persona, una persona religiosa, pero no tengo lo que Juan está describiendo aquí. Y si ese es tu caso, si es tu conclusión, mientras escuchas estas marcas distintivas, quiero que entiendas hacia dónde debes dirigirte. Esta es la vida que Dios te está ofreciendo en Jesucristo. Así que si no la tienes, el resultado del mensaje de hoy para ti será el siguiente. Ve a Él y pídesela. ¿Por qué no hacerlo si aún no la tienes? No hay nada que perder. Si ya tienes esta nueva vida, tienes todos los motivos para alegrarte. Si aún no la tienes, tienes todos los motivos para tener esperanza, porque es lo que se te ofrece en Jesucristo. Y si empiezas a buscarla hoy, será lo más maravilloso que te pueda suceder en la vida. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith
en el mensaje 6 marcas distintivas de un cristiano genuino, parte de nuestra serie Regeneración, cómo Cristo cambia tu alma. Hoy estamos considerando una de las preguntas más importantes que una persona puede hacerse. ¿He nacido de nuevo? Y la palabra de Dios no nos deja en la confusión. Juan nos muestra señales claras de una vida espiritual genuina. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresaremos en un momento. Si te has perdido algún programa de esta serie o quisieras volver a escucharla, visita abrelabiblia.org. Allí puedes reproducir los mensajes anteriores y suscribirte a nuestro podcast diario. La página es abrelabiblia.org. Volvamos ahora al mensaje. Una vez más, con nosotros el pastor Colin Smith. Así que estamos revisando 6 marcas distintivas de un verdadero cristiano o de un cristiano genuino. Espero entonces que tengas razones para abrir tu Biblia y seguir este tema tan importante en la primera carta del apóstol Juan. Ya vimos las primeras 3 marcas la vez pasada, así que brevemente, a manera de repaso, comencemos en el capítulo 2, versículo 9 de Primera de Juan. La primera marca distintiva de un cristiano auténtico es que hace lo que es justo. Es la marca de la justicia. Observa lo que Juan está diciendo acerca del nuevo nacimiento. Si saben que Dios es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de él. Así que Juan establece que la evidencia del nuevo nacimiento se manifiesta en hacer lo que es justo. Cuando en verdad has nacido de nuevo, Dios pone en ti un nuevo deseo. Tienes el deseo de agradar a Dios. Como dice Pablo, ambicionamos agradar al Señor. Eso es lo que realmente quieres hacer y lo haces cuando buscas hacer lo que es justo. Eso requiere valor. Ninguno de nosotros lo hace a la perfección, pero si has nacido de nuevo, hoy hay en tu corazón un deseo de agradar a Cristo, una insatisfacción cuando lo desagradas y un deseo de seguir lo que es justo. Esa es la evidencia del nuevo nacimiento. Implica un cambio en el patrón de conducta. No permitas que nadie te diga que se trata solo de un sentimiento o de una experiencia. Esto implica un cambio en la manera en que vives. La segunda marca distintiva de un creyente genuino es el arrepentimiento, apartarse del pecado. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Juan afirma que la persona que ha nacido de Dios no puede seguir pecando. Y el hecho de que esa persona no pueda seguir pecando es, según Juan, una señal del nuevo nacimiento. Ahora, todos sabemos, Juan lo dice en el capítulo 1, versículo 8, que los cristianos pecan y fallan de muchas maneras. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si has nacido de nuevo, ahora aborreces tu pecado. Te duele tu pecado. Lo que más te duele de tu pecado es la manera en que hiere y entristece al Señor Jesucristo. Si has nacido de nuevo, hay en ti un espíritu de arrepentimiento en cuanto a tu pecado. No concibes permanecer en tu pecado. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. No puedes seguir igual, sin cambio, porque hay un nuevo amor por Cristo dentro de ti. Y si te sientes cómodo en el pecado, no puedes afirmar que eres un cristiano. Eso es lo que Juan está diciendo. Si no te afecta el pecado, entonces no has nacido de nuevo. Así que la justicia y el arrepentimiento, estas son las primeras 2 marcas de un creyente genuino. La tercera marca distintiva de un cristiano auténtico es el amor. La marca suprema que distingue a una persona que tiene la presencia de Dios en su vida es el amor. En Primera de Juan 4:7 leemos: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La regeneración te introduce en la vida que Dios te está llamando a vivir. ¿Y cuál es esa vida? Bien, Jesús lo expresó con toda claridad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo.
Y la regeneración que trae la presencia del Espíritu de Dios a tu vida se evidencia por ese amor hacia Dios y en ese amor hacia los demás, que es el carácter creciente de alguien verdaderamente convertido. Comienzas a aprender a amar bíblicamente. Esa es otra razón por la que ser cristiano es algo tan especial. Expande tu alma y corta la raíz de querer vivir para ti mismo. Actitudes tan arraigadas en nosotros debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Estas fueron las primeras 3 marcas que vimos la vez pasada. ¿Estás listo para las 3 próximas marcas? Todas se encuentran en el capítulo 5 de la primera carta de Juan. Así que vayamos a la 4ª marca distintiva de todo cristiano auténtico. Está en 1 de Juan 5:1, la fe. La fe es una marca distintiva de toda persona que ha nacido de Dios, y no solo una fe en general, sino creer específicamente que Jesús es el Cristo. 1 de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Observa que la marca de un cristiano genuino aquí no es una fe general en Dios. Muchas personas se confunden en este punto. Piensan que si tienes fe en Dios, eso te hace cristiano. Pero eso no es lo que Juan nos está diciendo aquí. ¿Qué te hace cristiano? La evidencia de la nueva vida que viene de lo alto en ti no es una fe general acerca de Dios, sino una fe específica en relación a Jesucristo. Creemos que Jesús es el Cristo. Recuerda lo que Jesús le preguntó a Pedro y a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro respondió: tú eres el Cristo. Esa es la confesión definitiva de un cristiano. Y Juan está diciendo que todo aquel que confiesa que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? La palabra Cristo no es como un apellido, no es como Pérez o González o algo así. Algunas personas piensan que es tan solo un apellido, pero no lo es. La palabra Cristo significa el ungido. En el Antiguo Testamento, Dios ungía personas para tareas específicas que reflejaban la obra que Dios estaba haciendo en el mundo. ¿Cuál es la obra de Dios en el mundo? Esencialmente 3 cosas: revelarse, redimir a pecadores y reinar sobre su pueblo. Ahora, en el Antiguo Testamento hubo distintos grupos de personas que fueron ungidas para estas tareas. Los profetas fueron ungidos para hablar la palabra de Dios. Los sacerdotes fueron ungidos para ofrecer sacrificios a Dios. Y los reyes fueron ungidos para gobernar al pueblo de Dios. Estos ministerios ungidos del Antiguo Testamento, el profeta, el sacerdote y el rey, apuntaban todos hacia una sola persona que los reuniría y cumpliría todo aquello a lo que apuntaban, aquel que sería el ungido, el Cristo. Y si conoces algo de la Biblia, sabrás que todo el Antiguo Testamento está lleno de expectación ante la llegada del Cristo, quien vendría a cumplir el papel de profeta, sacerdote y rey, de revelarnos a Dios, de ofrecer el sacrificio que nos reconciliaría con Él y de reinar y gobernar sobre el pueblo de Dios. Y entonces llega Jesús, y Él es la palabra hecha carne, Dios manifestado entre nosotros, y dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién más podría decir algo así? Él es el sacerdote que se ofrece a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Ese es el significado de su muerte en la cruz. Él dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. He venido a dar mi vida en rescate por muchos. Jesús vino a entregar su vida como sacrificio. Él es el Rey que reina sobre todo. Él dice que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con todos sus santos ángeles. Cristo viene otra vez con poder y con gloria. Ahora, ¿qué significa entonces para ti o para mí creer que Jesús es el Cristo? Pues significa simplemente que cuando crees que Jesús es el Cristo, crees que Él es el profeta en cuya palabra crees. Entonces dices: esta es mi confesión, así es como vivo mi vida. Jesús es la palabra hecha carne. Yo creo eso
y eso significa que Él es quien define la verdad para mí. Ya no puedo andar definiendo por mí mismo lo que está bien y lo que está mal, ni puedo decir que la verdad es lo que yo pienso, según mis propias inclinaciones u opiniones. No, la verdad para mí no está definida por lo que yo pienso o creo, sino por lo que Cristo dice. Él es el profeta cuya palabra creo. Él es el sacerdote. Si crees que Jesús es el Cristo, dirás, Él es el sacerdote en cuyo sacrificio confío. Ahora creo que cuando Jesús murió en la cruz, murió allí por mis pecados. Por lo tanto, mi posición delante de Dios no depende de cómo me sienta hoy o mañana, ni depende de si tuve un buen día o un mal día. No depende de mis logros o de mis fracasos. La paz con Dios no se logra por lo que yo hago o estoy haciendo, sino por lo que Jesús ya ha hecho. Eso es confiar en Él como sacerdote. Y confesar que Jesús es el Cristo, creer que Jesús es el Cristo, significa que lo reconoces como tu Rey, como el Rey cuya dirección obedeces, que Él es el Señor resucitado a la diestra del Padre y que afirmas que le perteneces. Fui comprado por su sangre. Mi vida ya no puede enfocarse en agradarme a mí mismo. Tiene que tratarse, cueste lo que cueste, de cumplir el propósito del Rey a quien sirvo. Eso es lo que significa ver a Jesús como el Cristo, creerlo, abrazarlo como profeta, sacerdote y Rey, Cristo, Salvador, Señor y Maestro. Juan dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esa es la evidencia de la nueva vida dentro de ti, esa fe puesta en el Señor Jesucristo. Cuando llegues a comprender lo que Dios ha hecho por ti en Cristo, te darás cuenta de que no hay nadie más que pueda hacer por ti lo que Jesucristo ha hecho y sigue haciendo por ti, incluso ahora mismo. Tenemos que detener el mensaje aquí, pero continuaremos en el próximo programa viendo cómo podemos saber si hemos nacido de nuevo. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado 6 marcas distintivas de un cristiano genuino, parte de nuestra serie Regeneración, cómo Cristo cambia tu alma. Colin, tienes un recurso especial que puede ayudarnos a ver cómo toda la Biblia apunta a Cristo. Cuéntanos un poco sobre un vuelo por la historia bíblica. Muchas personas han escuchado partes de la Biblia, historias sueltas, personajes conocidos, tal vez algunos pasajes favoritos, pero nunca han visto cómo todo encaja en una sola gran historia. Y cuando no conocemos esa historia completa, es más difícil entender quién es Jesús, por qué vino a resolver y por qué Él es nuestra única esperanza. Por eso creamos esta serie. En solo 3 sesiones hacemos un recorrido panorámico por la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Primero vemos a 5 personajes clave del Antiguo Testamento. Luego vemos 5 eventos en la vida de Jesús y finalmente 5 regalos que Dios da a todo creyente. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. ¿Has experimentado tanto lucha como poder en tu vida cristiana? Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia veremos por qué ambas cosas forman parte de la experiencia de todo cristiano genuino.